La parálisis del sueño. Aquel momento en que nuestro cuerpo, antes fiel a nuestra voluntad, ahora deja de responder. Aumenta la tensión cuando, impotentes, tratamos de movernos y el pánico lentamente se apodera de nosotros. ¿Estamos dormidos? Es una pesadilla, pensamos, pronto pasará. Nos decimos a nosotros mismos con el fin de no reconocer la verdad. Todo es en vano. Sabemos que estamos despiertos y que no estamos solos. Una imagen oscura acecha dentro de la habitación. A veces podemos verla, en otras ocasiones solo sentirla. Y de pronto, una opresión en el pecho. Algo se ha posado encima nuestro. No nos dejará respirar. Está allí. Clamamos por ayuda. Las palabras simplemente no surgen. Nadie nos escucha. Estamos a merced de aquella sombra. El temor, el miedo y la angustia se agudizan hasta que de pronto, como de la nada, nuestro cuerpo recupera su movimiento. Podemos movernos de nuevo. Somos libres. Creemos que todo fue una elucubración de nuestra mente. Buscamos una respuesta científica para lo que sucedió. Hola y bienvenidos a Solo son historias. Tiene una explicación bastante lógica y racional, nos decimos. Lo que ocurre es que nos despertamos de forma incorrecta. Solo se entremezclaron estados de conciencia distintos, como estar dormido, despierto o semidormido. Nuestras mentes se despiertan, pero nuestros cuerpos no, dice la ciencia. Después de conciliar el sueño, atravesamos las etapas 1, 2 y 3 en un nivel creciente de inconsciencia denominado sueño no REM. Al regresar a la etapa 1, ingresamos al periodo REM, una fase menos profunda en la que nuestro cerebro está altamente activo y comenzamos a soñar. Durante este tiempo, nuestros músculos se inmovilizan, a excepción de nuestra vista y nuestro sistema respiratorio. Es cuando aparentemente despertamos y reconocemos nuestro entorno, mientras permanecemos aún en ese estado de sueño. Todo está bien, tiene sentido. Podemos calmarnos. Fue algo normal. No, no lo fue. Ese temor irracional, esa sensación de angustia, ese personaje en nuestra habitación, eso no lo soñamos. Esa cosa estaba allí, la vimos y lo que es peor, la sentimos. Desde siglos atrás, este tipo de fenómenos han venido sucediendo a millones de personas. No es posible que todos sintamos y percibamos la misma angustia ante ese ser invadiendo el momento en el que somos más vulnerables. Ya culturas milenarias describen a estos seres y hasta les han dado diversos nombres. Los más conocidos son los súcubos e íncubos. Los súcubos son demonios femeninos que seducen e invaden los sueños de los hombres. Estos seres aparecen en la mitología judía al mencionar a Lilith, la primera mujer creada y esposa de Adán, antes que Eva, a la cual Dios convirtió en demonio, y ella, jurando vengarse por el maltrato y humillación al que fue sometida, juró vengarse de los hombres, convirtiéndose en la primera súcubo y la reina de estos seres. Se presentan como bellas mujeres, aladas, pero con cuernos que identifican su verdadera naturaleza demoníaca, alimentándose de la energía sexual de sus víctimas. El propósito principal de un súcubo es infiltrarse en el sueño de los hombres, deleitándolos carnalmente
Y mientras estos se deleitan de placeres lujuriosos, los súcubos agotan sus energías vitales. Pero estos demonios no solo atacan a los hombres, pueden adoptar una forma masculina y de esa manera ser objeto de deseo de las mujeres. Estos seres son conocidos con el nombre de incubos, y de igual manera que sus iguales femeninos, buscan alimentarse de la energía vital de sus víctimas mientras duermen. El folclore va más allá, e incluso afirman que estos seres eran capaces de concebir hijos con sus víctimas mortales. Según algunas versiones de las leyendas artúricas, el mago Merlín fue el fruto de la unión de una mujer con un incubo. Por lo tanto, a menudo se le llamaba el hijo del diablo, viviendo apartado de los demás hombres, pero demostrando gran sabiduría y poderes sobrenaturales. En cada cultura, estos seres han sido llamados de diferente forma, pero el fenómeno persiste y ha acompañado al ser humano a través del tiempo. Aunque no lo creamos o no seamos conscientes de esto, los seres humanos poseemos energías sutiles de las que estas criaturas de otros planos se alimentan. Nos atacan cuando más vulnerables estamos, física y psíquicamente, o sea, mientras dormimos. Cuando tenemos problemas, estamos deprimidos, iracundos o preocupados, es cuando más fáciles de ser atacados estamos. Nuestra energía entonces vibra de forma inarmónica, dándoles acceso a robarla. Podemos simplemente negar que tanto incubos o súcubos existan. No por ello dejarán de estar allí, acechando a su próxima víctima. Por favor, dale like al video, suscríbete y comenta. Recuerda que solo son historias.